Hola, ¿qué tal a todos mis amigos de Facebook, del grupo de Fisioterapia Neurológica? Pues bueno, como ya saben, este blog lo hicimos para precisamente subir información acerca de la fisioterapia neurológica, compartir un poco las experiencias y también el trabajo que hemos venido realizando ya a lo largo de varios años. Y bueno, también este video va para el grupo de Fisios Cuarentena, que por ahí me han invitado a participar con esta pequeña plática. Así que bueno, un saludo para todos, espero que les guste esta pequeña presentación y espero también no marearlos. Así que bueno, le he puesto neuroplasticidad como base de todo proceso en la rehabilitación. ¿Por qué he elegido este tema? Principalmente porque creo que esta es la base de todo el tratamiento que nosotros hacemos con los pacientes. Entender los conceptos de la neuroplasticidad o de la plasticidad cerebral es realmente entender que el abordaje o el tratamiento que nosotros queremos aplicarle al paciente no solamente tiene que ir enfocado en la técnica como tal, sino que tiene que ir más allá. Tenemos que entender cuáles son las necesidades del paciente en ese momento y sobre todo qué repercusiones van a tener las técnicas o los métodos o el concepto que nosotros vayamos a aplicar a nuestro paciente. Así que bueno, vamos a dar inicio primeramente con la definición. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Como tal vez muchos ya lo conozcamos, en 1982 la Organización Mundial de la Salud ha definido a la plasticidad como la capacidad de las células, específicamente del sistema nervioso, para regenerarse morfológica y funcionalmente. Es decir, que no solamente va a existir una regeneración a nivel estructural o a nivel anatómico, sino que también a nivel de la función. Esto se puede dar bajo influencias patológicas, es decir, frente a una lesión, ambientales o simplemente durante el desarrollo. Esto es importante saber porque muchas veces creemos que la plasticidad cerebral solamente se da cuando nosotros tenemos una lesión y no es así. Durante todo el desarrollo de nuestra vida, a lo largo de los años, cuando adquirimos nuevas habilidades, cuando aprendemos cosas nuevas, realmente la plasticidad se está ejerciendo en nuestro sistema nervioso. Así que bueno, aquí en este cuadro, en estos dos cuadros, he colocado lo que es la cronología, cómo a lo largo de los años algunos investigadores han descubierto grandes cosas de la plasticidad cerebral. En general podemos decir que a lo largo de los años, a través de la historia, la plasticidad cerebral no tuvo mayor relevancia hasta los años de 1960, 1970, en donde las investigaciones ya eran más acertadas porque había una resonancia magnética de por medio. Por ejemplo, en 1984, Merzenich estudió en los primates que tras la amputación del tercer dedo de una mano, las áreas encefálicas de la corteza sensitiva se expanden y tomaba la representación del dedo amputado. Hoy en día sabemos que existen síntomas o signos, por ejemplo, en pacientes que han sufrido una amputación, que todavía ellos creen o tienen la idea, porque así su sistema nervioso les da esa imagen de que tienen todavía esa parte o ese miembro que ya ha sido extirpado. Otro de los casos es el dolor del miembro fantasma, que hay un dolor de un miembro que ya no tiene el paciente. Entonces, más adelante, por ejemplo, en 1998, Nalder demostró en el entrenamiento de las habilidades motoras en los adultos que hay un efecto, un cambio en la corteza sensitiva. Esto quiere decir que volvemos a lo mismo, la plasticidad no solamente se da en la infancia, sino que en la edad adulta, cuando hay una lesión, inmediatamente se da la plasticidad cerebral. Ahora bien, cuando me preguntan sobre una clasificación de la plasticidad, si realmente hay una división de la neuroplasticidad, yo creo que lo podemos clasificar de dos formas. Una, viéndolo de una manera de la organización y la otra de la reorganización. Cuando hablamos de organización, estamos hablando de nuevas conexiones sinápticas, nuevas neuronas, que generalmente esto se da mediante un proceso que se llama neurogénesis y lo vemos principalmente en el nacimiento, aunque hay algunos estudios que también demuestran que durante la adolescencia y en algunas otras etapas de la vida se puede dar.
mientras que la reorganización la entenderemos como este proceso de plasticidad cerebral que se da cuando hay una lesión como tal. Ahora bien, ¿esto por qué es importante saberlo? Si conocemos nosotros a nuestro paciente de tal manera que sabemos cómo ha vivido a lo largo de sus años, cuáles son las conductas que ha aprendido, cuál es el trabajo en el cual se desarrolla en un ambiente, en un entorno, cuáles son los hobbies que tiene o las actividades sociales que este paciente realiza, podemos darnos una mejor idea del tratamiento que nosotros vamos a aplicar. Esto lo podemos resumir en que el programa genético es personal e individual, específicamente por las funciones que ha realizado durante su vida o las que está realizando en ese momento. Por eso mismo el tratamiento debe ir enfocado siempre en base a las actividades o a las funciones o al aprendizaje que el paciente ha tenido a lo largo de los años. Ahora bien, si buscamos una clasificación de acuerdo a los cambios que suceden específicamente en las conexiones sinápticas, lo podemos clasificar de esta manera. La plasticidad cerebral se da mediante mecanismos morfológicos, es decir, a nivel estructural, mediante mecanismos fisiológicos, a nivel de la función, y mecanismos neuroquímicos, es decir, en los neurotransmisores o los receptores de los neurotransmisores. Más adelante vamos a ver unos esquemas que a mí en lo personal me gusta para poder explicar esta parte, pero a grandes rasgos, cuando hablamos de los mecanismos morfológicos, nos referimos a que en la neurogénesis, por ejemplo, se da el brotamiento de nuevas células, de nuevas neuronas y células gliales. En la colateralización y sinaptogénesis reactiva, que es un proceso que se lleva a la par, pues es el brotamiento de ramificaciones de los axones que han estado intactos o digamos que están durmiendo a lo largo de nuestra vida. Gran parte de nuestro sistema nervioso pues no se activa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hay una lesión, estas células nerviosas que están inactivas, pues despiertan. Mientras que la regeneración axonal se refiere a aquellas ramificaciones de los axones que han sufrido una lesión y que por ende hay un brotamiento nuevo de esta ramificación para poder tener contacto con la otra neurona. En sí, los mecanismos morfológicos se refieren a esto, a la modificación estructural como tal de la sinapsis. Mientras que en los mecanismos fisiológicos tenemos dos procesos importantes, la plasticidad sináptica a corto plazo y la plasticidad sináptica a largo plazo. Estos dos procesos se refieren a que no solamente hay una modificación estructural en la sinapsis, sino que también una modificación funcional. Sabemos que cada célula nerviosa está codificada para crear una acción, es decir, que en nuestro cuerpo se ejerza una acción biológica. Entonces, cuando hablamos de la plasticidad sináptica a corto plazo, se refiere a actividades o habilidades que en ese momento estamos aprendiendo, mientras que la segunda se relaciona más con aspectos de la memoria. En los mecanismos de neuroquímicos, pues tenemos a los neurotransmisores o a los receptores de los neurotransmisores. Más adelante vamos a ver un esquema en donde podemos ver cómo hay esta modificación, cómo se da esta plasticidad en los neurotransmisores, aumentando su nivel o aumentando la capacidad de recepción de la neurona postsináptica. Pues bien, tomando en cuenta nuevamente que no es imprescindible una lesión para que exista la neuroplasticidad, podemos entender que en el cerebro sano, todo fortalecimiento de actividad o de una habilidad va a determinar un aprendizaje y este a su vez la activación de redes neuronales nuevas en nuestro cerebro. Por otro lado, si nosotros dejamos de activar cierta parte de nuestro cuerpo, en nuestra corteza también va a haber una disminución de esa zona. Liepert en 1995 lo demostró en un estudio en donde mediante un periodo de inmovilidad del tobillo había una disminución en la representación cortical de la zona inervada del tibial anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, entre más activación o menor activación tengamos de cierta parte de nuestro cuerpo, también se va a ver reflejada en nuestro sistema nervioso.
Es importante señalar que la plasticidad cerebral no solamente se da en el sistema nervioso central, también existe una capacidad plástica en la médula espinal. Y esto se dio a conocer a través de investigaciones en donde hacían una sección de la médula espinal completa en animales y posteriormente se observaba una recuperación. Evidentemente, hoy en día también podemos observar a pacientes que tras una lesión medular poco a poco van recuperándose. Evidentemente, habría que ver o valorar el aspecto o el tamaño de la lesión que tiene. Sin embargo, uno de los fundamentos que generaba la capacidad plástica de la médula espinal era que ésta podía de manera intrínseca generar actividades automáticas a través de un sistema autónomo, es decir, sin la influencia de centros superiores que ejercieran esta capacidad de poder controlar un acto motor. A este sistema autónomo capaz de generar actividades automáticas se les llamó los GCPs, los generadores centrales de patrones. Y es una red de neuronas capaces de generar estos patrones de movimientos rítmicos evidentes. Tal es el caso de en la marcha o al andar, que son actividades alternantes entre músculos flexores y extensores del mismo miembro, junto con la activación recíproca de motoneuronas homólogas del lado contralateral, como lo vemos en la marcha. Cuando hablamos de plasticidad tras una lesión en el sistema nervioso, la podríamos clasificar de acuerdo a la estructura que ha sido dañada. Por ejemplo, en el sistema nervioso periférico, cuando hay un bloqueo o alguna anestesia, se dice que las neuronas residuales, las que no han sido afectadas, las de segundo o tercer orden, adquieren tras la desaferenciación una función mayor. Esto puede traducirse en un aumento de los potenciales motores de los músculos más proximales a la zona denervada, que evidentemente se acompaña de una expansión en el área cortical motora correspondiente. Cuando hay una lesión cerebral, por ejemplo, un evento vascular cerebral o un traumatismo craneoencefálico, es verdad que en los primeros días hay una recuperación espontánea. Y esto va más enfocado a la disminución del edema o la reducción de la zona de penumbra. Y también que los vasos sanguíneos, hay un aporte, hay una irrigación considerable de los vasos sanguíneos que quieren recuperarse y quieren regenerarse, ¿no? Pero posteriormente se ha descubierto que hay un rebrotamiento de fibras nerviosas y una reorganización en los campos corticales sensitivo-motores. He aquí la importancia de la información sensorial que nosotros le aplicamos al paciente cuando está en cama. Porque aún aquí en cama, cuando se encuentra quizá en terapia intensiva o en hospitalización, nosotros podemos ejercer un tratamiento de acuerdo o más enfocado a la estimulación sensorial para que en su sistema nervioso central adquiera esta nueva imagen o este nuevo engrama que nosotros queremos proporcionarle. Por otro lado, la plasticidad que se da cuando hay una lesión medular, se dice que esta va a depender de acuerdo a la velocidad con la que se ha producido el daño. Es decir, se ha demostrado que en pacientes que sufren de un proceso neurodegenerativo o, o donde hay una afectación tumoral, la recuperación es mejor que cuando hay pacientes que sufren un trauma o un shock en donde la médula sufre una hemisección o una sección completa. Ahora bien, veamos morfológicamente cómo se da este proceso de plasticidad cerebral. Tenemos aquí dos neuronas, donde hay una que va a representar la neurona presináptica y la otra neurona que es la postsináptica. Esta otra representación es cuando ya existe una lesión y la última es cuando hay una compensación. Aquí podemos observar que en una de las ramificaciones del axón, cuando hay una lesión, la neurona postsináptica va a aumentar su campo de receptividad para que esta ramificación del axón pueda entrar con mayor facilidad, es decir, se da una facilitación. Otro de los cambios morfológicos que suceden es el aumento de la liberación de neurotransmisores. Cuando hay una lesión en una de las ramificaciones del axón, la neurona postsináptica evidentemente necesita mayor fuerza. Por ende,
se va a producir de la neurona presináptica un aumento de la liberación de los neurotransmisores para que pueda generar una conexión adecuada. Bien, tenemos el sprouting, pero antes están las sinapsis durmientes. Digamos que de este lado tenemos una neurona funcional. Y esta neurona funcional siempre, digamos, va a estar acompañada de una neurona A y de una neurona B. Cuando la neurona A ha sido lesionada o tiene un daño, la neurona B, que de alguna manera siempre estaba dormida, nunca le mandaba ningún tipo de señal a la neurona funcional, pues ahora, como ya no tiene esta neurona una conexión activa, pues la neurona que estaba dormida, va a despertar y le va a mandar señales para poder tener esta comunicación con la neurona funcional. Es decir, que de alguna manera las neuronas que duermen, que acompañan a ciertas neuronas activas, al momento de la lesión van a despertar. De esta manera van a poder continuar con la comunicación, con la sinapsis. Ahora sí, el sprouting, que es el brotamiento o rebrotamiento de ramificaciones axonales ante una lesión. Por ejemplo, en este caso, este es un esquema de una neurona que inerva a dos neuronas funcionales para poder crear, digamos, un movimiento en específico. Un levantamiento del brazo o una flexión de mano, de dedos, etc. Cuando hay una lesión en, el, en, la, en la ramificación axonal y también en la neurona, la ramificación que queda axonal va a ejercer una fuerza para producir un rebrotamiento axonal. De esta manera, la neurona que queda va a tener mayor fuerza, mayor actividad funcional. En este otro ejemplo, cuando existe una lesión, tanto en la ramificación del axón como en la neurona, para que esta neurona funcional no quede sola y no quede en el aire, va a venir otra neurona de otro lado para poder darle esa conexión que necesita, esa comunicación. En este otro ejemplo, cuando existe la lesión en una de las ramificaciones del axón y las dos neuronas funcionales necesitan de más conectividad, pues lo que va a pasar es de que la neurona a la cual le queda solamente una de las ramificaciones axonales le va a brotar o le va a dar una nueva conexión a esta neurona para que no quede sin ninguna conexión. Ahora bien, conocemos otro concepto que es la plasticidad cerebral maladaptativa y que esta se da por procesos fisiopatológicos que contribuyen al desarrollo de síntomas adversos a la plasticidad cerebral positiva. Tal es el caso de la espasticidad o el dolor neuropático. Cuando hablamos de espasticidad, nos referimos a un síntoma de la motoneurona superior que es el resultado de una adaptación del sistema nervioso y muscular ante una lesión primaria. Es decir, que no hay un control inhibitorio como tal que ejercen las interneuronas, por ende hay un estímulo, un acúmulo de excitación por parte de la motoneurona superior, no hay nadie que la frene y se va a producir la hiperactividad muscular. Por otra parte, en lo que respecta al dolor neuropático, podemos observar dos características o dos signos en el paciente. Uno que es la hiperalgesia, que es la excitabilidad a estímulos nocivos, es decir, un aumento de este estímulo, de esta percepción. Y por otro lado, tenemos la alodinia, que son estímulos que no deben de ser dolorosos, pero que al paciente le causan dolor. Por ejemplo, puede ser un simple roce o un tacto que tengamos con el paciente. Hasta la misma ropa ajustada le puede causar un dolor. Hace unos momentos mencionábamos que tras la lesión hay una regeneración inmediata que se produce en nuestro sistema nervioso. Si bien es cierto esto, no significa que no tengamos que hacer nada, sino al contrario, tenemos que aplicar de nuestros conocimientos, de nuestras técnicas o métodos de fisioterapia para promover esta neuroplasticidad y que vaya encaminada lo más posible a una recuperación funcional. Es decir, que el paciente recobre esas actividades funcionales que anteriormente tenía y que ha perdido por la lesión.
Estas técnicas a lo largo del tiempo han sido muy cambiantes y cuando me pregunto o cuando me preguntan si realmente existe una técnica mejor que otra de las que actualmente con evidencia científica están comprobadas y están estudiadas, creo que la conclusión es que no hay ninguna mejor o alguna que sea peor, etcétera. Creo que lo primero que debemos de implementar es el razonamiento clínico de nuestros pacientes, abordarlo desde el aspecto no solamente de la técnica que vamos a trabajar con él, sino como también lo mencionábamos antes, de pensar un poco en qué repercusiones o qué efectos busco yo con la terapia o el tratamiento que le voy a dar a mi paciente. Es verdad que la evidencia científica ha demostrado que el entrenamiento activo o la facilitación es mucho más enriquecedora que una movilización pasiva o que estiramientos o ejercicios sin ningún objetivo. Sin embargo, más allá de esto, tenemos que ponernos a pensar en qué actividades ha perdido el paciente o qué actividades necesita el paciente para poder reintegrarlo lo más pronto posible a la actividad social, laboral, etcétera. Otro de los aspectos importantes que me gusta mencionar es la motivación. La motivación para el paciente es fundamental y así como nosotros, también tenemos que entender el estado de ánimo en el cual se encuentra el paciente para poder abordarlo de una mejor manera. Creo que es indispensable y no podemos dejar a un lado esta manera o esta forma de abordar al paciente desde el aspecto emocional. Bueno, pues espero que les haya gustado este pequeño tema. He sido también muy breve y he tratado de ir un poquito rápido. Me gustaría que dejaran sus comentarios y también sus preguntas. Y bueno, esta es la bibliografía que he utilizado para esta pequeña presentación. El libro de Fisioterapia y Neurología, Experiencias con el concepto BOBAT y el libro de Neurorehabilitación, específicamente en los temas donde habla de la neuroplasticidad. Ha sido un gusto poder compartir esto con ustedes. Mi nombre es Daniel Castillo, soy fisioterapeuta neurológico y espero que por ahí me busquen en la fanpage y le den like. Gracias y hasta luego. Un saludo.